Revelado, 3 historias escalofriantes donde la policía no pudo detener lo siniestro y EMBRUJADO. Era una noche más en Guadalajara, y doña Marta, con sus 68 años, regresaba agotada de su trabajo en la taquería. Las sombras de la madrugada parecían alargarse, como si el mismo barrio la mirara, no con cariño, sino con desconfianza. Los murmullos en la calle eran ecos de historias pasadas, cuentos de criaturas que salían a la noche y de misterios que se escondían detrás de cada esquina. Sin embargo, desde que su esposo falleció, la única compañía de doña Marta eran el chirrido de la puerta cada vez que llegaba a casa y el rítmico repicar de su corazón al abrir la nevera. Pero eso cambió la semana pasada, cuando comenzó a recibir llamadas anónimas. ¿Qué es lo que quiere este loco?, pensaba, al escuchar esa voz rasposa que musitaba secretos de su vida cotidiana. Cada palabra que salía de ese teléfono la hacía temblar. ¿Quién podría saber que había dejado la puerta sin cerrar una noche? Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en don Luis, su vecino. Un hombre de apariencia respetable que siempre le sonreía y la saludaba con un buenas noches amable. Pero tras sus ojos se escondía una sombra que la inquietaba. ¿Podría él ser el responsable? Esa idea le hacía sentir como si le estuvieran desgastando la piel, como si el aire se volviera ácido. A medida que la paranoia la consumía, doña Marta dejó de salir al patio. En las noches, el viento aullaba y la oscuridad parecía querer devorarla. Pero su sentido de la seguridad se esfumaba como el humo de aquellos tacos que cocinaba, justo cuando recordaba las historias del hombre de la máscara, que se decía rondaba las calles. Ella intentaba convencerse de que eran solo rumores, que no existían, hasta que la voz volvió a sonar en su teléfono, más insistente y amenazante que nunca. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aliento le temblaba cuando regresó a casa, dándose cuenta de que no podía confiar en la policía. Eran solo sombras de un sistema corrupto que había olvidado su deber. Paranoia, pensó. Al ver a don Luis en la calle, sus gestos amables ahora parecían una burla. ¿Por qué no puedo escapar de esto?, se preguntaba, mientras su mente entraba en una espiral oscura. La angustia la mantenía alerta, buscando respuestas, buscando un refugio que ya no existía. Esa noche, después de recibir otra llamada, decidió que había tenido suficiente. Armada con su escoba, salió al patio real donde el jardín estaba más silente que un cementerio. La luna brillaba, pero las sombras parecían tener vida propia. De repente, vio una figura deslizarse de la casa de don Luis hacia su camino. Su corazón se detuvo. Sin saber si era un ladrón o algo peor, una lágrima salió de sus ojos mientras se decía que su hogar, que antes fue un lugar de paz, se había transformado en una trinchera llena de miedo. Cuando intentó llamar a la policía nuevamente, el teléfono sonó, y un escalofrío recorrió su espalda mientras escuchaba el susurro, conocido y aterrador: ¿creíste que podías escapar, doña Marta? La desesperación la invadió, y en ese instante, supo que su confianza había sido su peor error. ¿Podría salir con vida de esta pesadilla? La verdad le aterrorizaba más que cualquier historia que pudiera haber oído. Su mano temblaba al sostener el teléfono, la escoba como única defensa en su otra mano. No podía dejar que lo que había comenzado como un simple susurro se transformara en algo mortal. Con un giro de su corazón, decidió que debía enfrentarse a aquel que atormentaba su paz. No podía quedarse esperando a que la sombra de don Luis se convirtiera en su realidad más oscura. Con pasos cautelosos, doña Marta avanzó hacia el pasillo donde creía que la figura había desaparecido.
El frío la envolvía, y sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que la amenaza provenía de alguien que conocía. ¿Qué sabes de mí?, murmuraba al aire, pero no hubo respuesta, solo el crujir de la madera bajo sus pies descalzos. La luz de la luna iluminaba el jardín, proyectando sombras que hacían que los árboles parecieran muñecos retorcidos y burlones. Doña Marta apretó los dientes, cada latido retumbando en su pecho como un tambor funerario. Era momento de confrontar lo que había temido durante tanto tiempo. Al acercarse a la casa de don Luis, notó que las luces estaban apagadas y el silencio era opresor, como si el mundo en su conjunto contuviera el aliento. Con cada paso, una mezcla de rabia y miedo le crecía en el pecho. La escoba en su mano se convirtió en símbolo de su determinación, aunque en el fondo sabía que era una herramienta inútil contra lo desconocido. Se detuvo frente a la puerta de don Luis, su mano elevada. ¿Llamaría? ¿Gritaría? La voz en su cabeza le decía que esa figura que había visto no era solo un ladrón, podría ser la encarnación de sus miedos, de su soledad. Con un último suspiro, decidió golpear la puerta. El eco resonó en la noche. Poco después, la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. Don Luis aparecía ante ella, desaliñado y con una expresión que parecía mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Doña Marta? ¿A estas horas?, preguntó, su voz arrastrándose como un hilo de seda en la oscuridad. Necesito saber, comenzó ella, pero el sonido del silencio la interrumpió. La mirada de don Luis no era la que ella esperaba. En sus ojos había algo más, algo brillante y peligroso. ¿Por qué no pasas?, invitó él, pero su tono poseía una nota de dulzura que helaba la sangre. Doña Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La elección estaba frente a ella, confrontar su miedo o retroceder a la seguridad ilusoria de su casa. Sin embargo, el impulso de la curiosidad la empujó hacia el umbral. Cada paso hacia adentro parecía un pacto silencioso con lo que había osado temer. A medida que cruzaba el umbral, el aire se tornó más denso. Las paredes, maltratadas y desvencijadas, parecían señalarla, como si todo en ese lugar la conociera. Don Luis cerró la puerta detrás de ella, y el sonido resonó como un tambor de guerra. ¿Quieres saber quién soy realmente?, preguntó don Luis, y su voz se tornó más profunda, cada palabra cargada de un significado que la asfixiaba. El aliento de doña Marta se detuvo. Justo antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador rompió la penumbra. No era de ella, era de alguien más, un eco que provenía del piso de arriba. Esa, don Luis señaló la escalera, es solo una parte del misterio que hemos tejido. El terror se apoderó de su mente y su cuerpo. ¿Qué significaba eso? Sin pensar, sus pies comenzaron a moverse hacia la escalera, impulsados por un instinto primal que le decía que debía averiguar la verdad. Pero mientras subía, una nueva llamada rompió el silencio, esta vez desde su propio teléfono en el abrigo. La voz, un lamento familiar, fundido con la desesperación: ayúdame, doña Marta. No confíes en él. Se congeló en la penúltima escalera. ¿Era cierto? ¿Podía confiar en alguien de quien había estado tan cerca? La pregunta pesaba en su mente mientras su corazón latía desenfrenadamente. Los ecos de una puerta abriéndose se escucharon desde sus espaldas. Don Luis había seguido su avance, dando la sensación de que no había escapatoria. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el grito cortante resonó de nuevo, aterrador y claro, sembrando en su pecho una necesidad inexplicable de descubrir la verdad detrás de aquella pesadilla. ¿Qué había encontrado doña Marta en la casa de don Luis? ¿Quién estaba realmente al otro lado de la línea? La oscuridad tenía más secretos y, en un rincón sombrío, una sombra empezaba a cobrar vida y se acercaba. Doña Marta se giró lentamente, sintiendo que la base de su espinazo se encogía ante la presencia de don Luis, cuya figura ahora parecía más imponente, como un monstruo en la penumbra. La escoba en su mano se volvió aún más ligera, casi ridícula. ¿Dónde estaba la valiente mujer que había llegado hasta aquí?
¿Escuchaste eso?, dijo, intentando sonar firme mientras el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Don Luis sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que había conocido secretos que la mayoría no podrían soportar. Suena como un viejo eco de historias que llevan mucho tiempo enterradas. «Ayúdame», gritó una voz a sus espaldas, esa misma voz desgarradora que había resonado antes. Era como un imán que atraía su curiosidad y su horror al mismo tiempo. Con un movimiento involuntario, doña Marta se dio la vuelta, buscando a su alrededor. La oscuridad parecía moverse a su alrededor, susurrando palabras que no podía entender. Su mente luchaba por procesar lo que ocurría. Cada fibra de su ser le pedía que huyera, que saliera de aquella casa, pero algo en ella quería averiguar qué había sucedido. «¿Dónde está?», comenzó a preguntar, pero don Luis la interrumpió. «Ya lo verás, doña Marta. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque a veces, lo que encontramos es peor que lo que tememos». La escalera crujía bajo sus pies mientras subía lentamente hacia el origen de aquel grito, cada paso más pesado que el anterior. Con cada peldaño, el aire parecía volverse más frío. «Por favor, ayúdame», el grito resonó una vez más, casi desesperado, y doña Marta sintió que el horror se apoderaba de ella. Ella llegó a un pasillo oscuro en el segundo piso. La luz de la luna apenas iluminaba las paredes desgastadas. Se detuvo frente a una puerta entreabierta, la madera desgastada chirriando débilmente al moverse con el viento. El corazón le latía con rapidez mientras un pavor incontrolable se apoderaba de su pecho. Con un impulso, la empujó y la puerta se abrió de golpe. El interior estaba en penumbra, pero pudo vislumbrar una figura encadenada al suelo, un rostro familiar, su hermana. «Gisela», preguntó, el terror transformándose en incredulidad. Su hermana miró hacia ella, los ojos llenos de sufrimiento, las manos atadas y un terror palpable en su mirada. «No. No confíes en él», gritó Gisela, pero sus palabras fueron ahogadas por un eco escalofriante. Doña Marta sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. La expresión en el rostro de don Luis se tornó oscura, y un destello de algo monstruoso brilló en su mirada. «Ya ves, tu familia es parte de este juego. Cada grito, cada susurro, nos conecta». La voz de don Luis resonó, baja y temible, como una tormenta lejana. La tensión era palpable. Doña Marta tenía que decidir. ¿Liberar a su hermana arriesgando su propia vida o dejar que todo se desmoronara? No podía postergar más. Con un gesto rápido, se lanzó hacia su hermana, pero antes de poder desatarla, el aire se volvió denso, y las luces parpadearon. «Te lo advertí, doña Marta». Don Luis se acercó, y su sombra se expandió, acariciando las paredes como si cobrara vida propia. «Ya es demasiado tarde». En un instante, el rostro de Gisela se contorsionó en dolor. Los gritos comenzaron a resonar de nuevo, cada uno más aterrador que el anterior, mientras la casa misma parecía cobrar vida. Las paredes gritaron, el suelo tembló y, en un instante, el horror se volvió tangible, todo se oscureció. Cuando la luz regresó, doña Marta se encontró sola en la habitación. La cadena estaba allí, vacía, pero la ausencia de su hermana era palpable. La conexión se rompió, algo todavía le acechaba. «¿Qué le has hecho?», gritó, pero la casa no respondió. La risa de don Luis resonó en su mente, suave y burlona. Detrás de ella, un susurro que no era humano la llamaba, prometiendo secretos que no podría imaginar. La oscuridad comenzaba a arrastrarla, y el miedo consumía su corazón mientras se preguntaba si había tomado la decisión correcta al enfrentarse a don Luis. «¿Quién más podría estar atrapado aquí?», murmulló en su mente, mientras temía que los ecos de los gritos nunca cesarían. ¿Había alguna forma de liberar a su hermana, o había caído en un juego del que no podría escapar? La mansión lo sabía todo, y doña Marta, sin darse cuenta, estaba a punto de descubrir que su historia apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio opresivo, interrumpido solo por el eco distante de la risa de don Luis, que reverberaba en las paredes.
Doña Marta dio un paso atrás, la piel erizada con una sensación desconocida y aterradora. Miró a su alrededor, buscando alguna respuesta entre las sombras. El vacío que dejó su hermana la consumía, pero había algo más que acurrucaba el aire, una presencia que la observaba. Gisela, gritó con desesperación, como si su voz pudiera romper el hechizo que mantenía a su hermana atrapada. Pero la única respuesta fue un murmullo lejano, como un susurro que jugaba con su cordura. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la penumbra se hizo más densa, como una niebla que empujaba contra su mente. Se sintió arrastrada hacia el final del pasillo, donde la oscuridad parecía aún más profunda. Cada uno de sus instintos la instaba a huir, pero la necesidad de encontrar a Gisela superaba su miedo. Con una determinación ciega, avanzó hacia otra puerta sin pensar. La empujó y ésta se abrió con un chirrido agudo. La visión que se le presentó llevaba a las entrañas de su horror, una habitación idéntica a la anterior, pero esta vez había varios rostros en las paredes, rostros que parecían observarla. Cada uno de ellos estaba marcado con la tristeza y el sufrimiento de un alma atrapada en la mansión. ¿Por qué?, susurró, sintiendo que algo en su interior se rompía. No eran solo ecos de dolor, eran recuerdos, historias de aquellos que habían caído en la trampa de don Luis. El aire se volvió cargado, y una hedora humedad y putrefacción la rodeó. En el centro, encontró un pequeño altar despojado, al lado de un viejo espejo cubierto de telarañas. Al acercarse, vio algo reflejado, y dejó escapar un grito ahogado. Era Gisela, llorando, en un rincón oscuro del espejo, sus labios moviéndose, pero no podía escucharla. ¿Qué tengo que hacer?, gritó, su voz resonando con la fuerza del pánico. De repente, una risa burlona resonó detrás de ella. Doña Marta se volvió para encontrar a don Luis de pie en el umbral, como un espectro triunfante. Sus ojos brillaban con una intensidad poco humana. Ella sintió que su corazón se hundía. ¿Te gustaría jugar un juego, doña Marta?, preguntó él, su voz suave y seductora, pero un escalofrío recorrió su espalda. Es un juego de memoria. Para liberar a tu hermana, debes recordar. Recuerda que la unió a ti, lo que más temías perder. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y los rostros en las paredes parecían cobrar vida, sus bocas moviéndose en un silencio irremediable. Doña Marta comprendió que el dolor de Gisela era el dolor de todos ellos, y cada historia olvidada podría ser la clave para liberarles. La tensión aumentó cuando la oscuridad comenzó a deslizarse por el suelo, cubriendo sus pies. Cada palabra de don Luis resonaba en su mente como un eco aterrador, y cada memoria era un puñal que la atravesaba, discusiones, risas, momentos olvidados con su hermana. Debes elegir, Marta. Tu pasado a cambio de su libertad, serás capaz. La risa de don Luis se mezclaba con el eco de los gritos, creando una cacofonía insoportable. Doña Marta temió por lo que pudiera encontrar en su propia memoria, pero no podía darle la espalda a su hermana. Con el pulso acelerado, cerró los ojos y buscó en su interior, segura de que cada recuerdo llevaría el peso de su amor. De pronto, el espejo comenzó a resonar, transformándose en una ventana hacia su pasado. Y cada imagen que emergía era un destello de un viejo dolor que creía olvidado. La figura de Gisela apareció entre las visiones, sonriendo, antes de desvanecerse en un mar de sombras. No, gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. De repente, comprendió que su miedo no era solo por perder a su hermana, sino por enfrentar la verdad de lo que había hecho para protegerla. Aquella vuelta a su pasado tenía un precio, y lo comprendió mientras las sombras la envolvían cada vez más. El eco de la risa de don Luis resonaba en su mente como un mantra maldito. Las imágenes del pasado seguían girando, y el único hilo que la unía a su hermana se hacía más delgado con cada segundo. Con el terror apretando su pecho, doña Marta se preguntó si realmente estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para romper las cadenas del destino que la unía a esa casa. Pero, antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador sacudió los cimientos de la mansión, resonando por las paredes. ¿Podría enfrentar el horror que su propia historia traía consigo? Las sombras avanzaban rápidamente, y con cada segundo,
el tiempo se agotaba. La pregunta la asedió, que debía recordar para salvar a Gisela, y que perdería al hacerlo. Lo que estaba por delante era más oscuro, más aterrador, y las revelaciones que aguardaban podrían cambiarlo todo. El espejo estalló en 1000 fragmentos, cada pedazo brillando con una luz tenue y reveladora. Doña Marta se estremeció, pero no podía apartar la mirada. En cada fragmento veía fragmentos de su propio pasado, borrados y distorsionados, llevándola a momentos que preferiría olvidar. La risa de don Luis continuaba resonando, envolviendo la habitación en un velo de terror. Las imágenes que surgieron comenzaron a inducir un dolor intenso, su infancia, los días de risa despreocupados junto a Gisela, y las sombras que empezaron a acecharlas desde el momento en que decidieron pasar la noche en aquella mansión. La inquietante idea de que cada recuerdo la condenaba se cernía sobre ella. ¿Era esta su forma de expiar el pasado que había intentado enterrar? Cada recuerdo tiene su precio, doña Marta susurró don Luis, acercándose lentamente, su sonrisa macabra ilustrando su dominio en aquel lugar. ¿Estás lista para jugar? Doña Marta sintió el sudor correr por su frente. Cada palabra resonaba con la intensificación de la oscuridad que la rodeaba. No podía permitir que su hermana sufriera por sus errores. Con el corazón retumbando como un tambor de guerra, buscó la fortaleza para recordar. Sabía que enfrentaba unos fantasmas que serían más que un mero eco. Eran parte de ella. Las luces comenzaron a fallar de nuevo, y la sala titilaba entre penumbras y destellos, como si la propia mansión luchara entre la vida y la muerte. Entonces, una memoria surgió con fuerza, la tarde en la que Gisela había encontrado el talismán en el desván, su curiosidad desbordante. Doña Marta había sentido una extraña precognición en ese momento, una advertencia que había ignorado. «No lo toques», había gritado, pero ya era demasiado tarde. La sombra había emergido. El talismán había sido el portal que conectó sus sueños a un mundo de terror, un mundo que ahora reclamaba a Gisela. El eco de sus advertencias se entrelazaba con el murmullo de los rostros en las paredes, instándola a recordar más, a abrir las compuertas de su mente. «Marta», la voz de Gisela resonó, un grito angustiado que interrumpió el caos. «Recuerda por mí», una oleada de energía recorrió su cuerpo. El amor por su hermana brilló más allá de la confusión. Con cada recuerdo que iba surgiendo, la oscuridad comenzaba a retroceder. Doña Marta se aferró a sus memorias como a una boya en un mar de desesperación. Esa conexión que una vez llevó alegría ahora parecía un hilo enredado entre lo siniestro, pero cada memoria que recordaba acercaba a Gisela al peligro también. La idea de sacrificar parte de sí misma le desgarraba el alma. ¿Qué haría? ¿Podría vivir con ese dolor si significaba salvar a Gisela? Mientras luchaba con esa decisión, un trueno resonó afuera, haciendo temblar las paredes. «Ahora, haz tu elección», Marta dijo don Luis, su voz resonando tenebrosamente mientras parecía hacerse uno con la sombra. «El tiempo se agota». Las visiones del pasado se intensificaron, revelando una verdad espeluznante: el talismán no solo había traído oscuridad, sino que también había concedido poder. Poder que había despojado a doña Marta de su propia luz, atándola a la mansión. «Gisela», gritó desesperada, mientras las sombras comenzaban a deslizarse de nuevo bajo sus pies. Don Luis avanzaba lentamente, su risa profunda y perturbadora resonando con cada paso que daba. Ella sentía que el suelo temblaba, que la casa se tensaba como si estuviera a punto de explotar. La opresión aumentaba y el aire se volvía más pesado. «Debo recordar», gritó, pero al hacerlo, sintió una oleada de recuerdos horrendos que la inundaron. Recuerdos de traiciones, de promesas rotas, de sueños marchitos, y entre todo ese tormento, una imagen se alzó, clara y desgarradora, el momento en el que una decisión errónea había llevado a Gisela a estar ahí, atrapada en aquel espejo. La culpa golpeó con fuerza. Doña Marta sabía que la única forma de salvar a su hermana era enfrentarse a sus propios demonios, incluso si eso significaba abrir la puerta de su dolor más profundo. ¿Tenía el valor de hacerlo? ¿Qué otro precio tendría que pagar?
las risas se intensificaron, inundando su cabeza mientras los rostros en las paredes clamaban por escucharla. En ese instante de desesperación y desafío, comprendió que su amor por Gisela era su única salvación, pero, ¿sería suficiente? Podría deshacer el horror que habían desencadenado, si un verdadero sacrificio estaba por llegar, las sombras lo exigirían, y el camino a la libertad podría costarle más de lo que estaba dispuesta a dar. Enfrentada a una encrucijada, doña Marta se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar. La mañana amanecía, pero la pesadilla apenas comenzaba. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de doña Marta mientras las risas de don Luis se convertían en un eco distante, fusionándose con su creciente desesperación. La sala, antes llena de tensión, parecía resonar con una energía oscura que amenazaba con devorarla en su totalidad. La imagen de su hermana, Gisela, atrapada en el espejo, se proyectó en su mente como un holograma desgarrador. Marta, la súplica de Gisela retumbó en sus oídos, un grito que atravesó la bruma de sus recuerdos. El tiempo se ralentizaba a su alrededor. Con cada respiración, sentía que la oscuridad trataba de aplastarla, de encerrarla en un mar de culpa y dolor. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Sabía que se encontraba al borde de una revelación. No puedo perderte, murmuró, apretando los dientes. La voz de don Luis continuó resonando, pero era más tenue, como un susurro en el viento. Inmediatamente, recordó otro momento, la primera noche en la casa, el día en que todo cambió. Gisela había estado tan emocionada por explorarlo, y ella había sido la que se opuso. El eco de su insistencia resonó en su mente. No es seguro, había dicho, pero el destino selló su elección. Las imágenes comenzaron a distorsionarse nuevamente, y en medio del caos, una visión irrumpe. La casa misma se transforma, las paredes se estiran y retuercen, y con cada cambio, un fragmento del pasado se revela, una figura en la penumbra, los ojos brillando con malevolencia mientras observaban desde las sombras. Ellos, estaban aquí antes, murmuró en voz baja, recordando leyendas antiguas sobre la casa. Historias de visitantes perdidos, de espectros atrapados que buscaban venganza. Y en esa confusión, entre fragmentos de rabia y desesperación, comprendió que el talismán no solo había concedido poder, sino que también era un ancla para esos espíritus atrapados. Si liberaba a esos ecos del pasado, quizás podría liberar a Gisela. Pero, ¿cuál sería el precio? ¿Podría arriesgar su propia vida por el bienestar de su hermana? Marta, la voz de Gisela la interrumpió, vulnerándose entre los ecos de risas. Salva a los que están atrapados, y así me salvarás a mí, fue un golpe de claridad. Doña Marta comprendió lo que debía hacer. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, girando en una danza frenética, tratando de detenerla. Sin embargo, el amor por su hermana le dio la fuerza necesaria para luchar contra las fuerzas que la rodeaban. Se cerró los ojos y tomó una profunda respiración. «Dejen a mi hermana», gritó. Sus palabras resonaron en la sala, atrayendo la atención de los rostros que la observaban. Las sombras se detuvieron por un momento, como si su grito hubiera hecho eco dentro de la misma casa. Don Luis, al ver su determinación, frunció el ceño. La risa burlona desapareció, reemplazada por un rictus de desprecio. «¿Piensas que puedes liberarlos?», dijo, su voz gélida. «Te costará caro», doña Marta, reflexionó por un instante. La posibilidad de perderlo todo pasó por su mente, pero el amor por Gisela fue más fuerte que el miedo. «No tengo nada que perder», respondió. La fiebre de la valentía comenzaba a ocupar su ser, y una luz resplandecía en sus ojos. Con un gesto decidido, levantó la mano hacia el espejo roto. Los fragmentos comenzaron a brillar, cada pedazo reflejando un espectro de las almas atrapadas en su interior. El eco de sus vidas anteriores reverberó en la habitación, causando que la atmósfera vibrara con una energía palpable. «Liberaré a los que han quedado atrás, y tú no podrás detenerme», declaró con firmeza. El aire se volvió pesado, una tormenta de fuerzas enfrentadas que chocaban en un instante electrizante.
Las risas de don Luis se tornaron en gritos de desesperación mientras la energía crecía. La mansión misma parecía reajustarse, como si los mismos ladrillos temieran lo que estaba a punto de suceder. Cada fragmento del espejo se transformó en un portal, una ventana al pasado que exigía justicia. ¿Podría realmente abrir esas puertas sin condenarse a sí misma? Sabía que el sacrificio era inminente, pero el amor por Gisela era un faro en la oscuridad. Así, con el alma temblorosa, doña Marta se lanzó a la lucha. La mansión empezaba a retumbar, una convulsión de fuerzas que prometía liberar horror y esperanza. Justo cuando creía crear el camino hacia la salvación, un grito desgarrador resonó, marcando el inicio de un viaje a lo más profundo de su dolor. El verdadero desafío la aguardaba en la oscuridad. Las almas liberadas podrían no ser lo que ella había anticipado. De repente, un frío abrumador la envolvió, y el espectro de lo que había perdido asomó su rostro, revelando una historia mucho más oscura de lo que había imaginado. Las sombras aún no habían terminado con ella. ¿Sería ese el desenlace o el inicio de su calamidad? La respuesta se desataba en un instante, y el destino de Gisela pendía de un hilo en la mansión que se estremecía ante la verdad siniestra. Doña Marta sentía como la energía de la habitación se intensificaba, cada pulso de las sombras resonando con el dolor acumulado de aquellos que habían sido atrapados en el espejo. El frío que la envolvía no era solo un fenómeno físico, era la desesperación de las almas anhelantes. Su visión se nubló por el miedo, pero en su corazón ardía la esperanza de rescatar a Gisela. Las primeras imágenes de las almas se manifestaron como susurros, ecos de historias entrelazadas con su propia vida. Vio a niños jugando en el jardín, a las risas de sus padres llenando el aire, pero tras esos momentos de alegría se escondían tragedias de pérdida y sufrimiento. Eran las almas que habían sido despojadas de su paz, buscando solo un poco de justicia, una luz en su tormenta. Marta, volvió a llamar Gisela, su voz resonando más fuerte, más clara. Era un clamor angustiado que rasgaba el velo del tiempo, atravesando la densidad del horror que pulsaba en el aire. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, la figura de Gisela apareciendo y desapareciendo, atrapada entre dos mundos. Doña Marta sintió que su corazón se agrieta al ver el sufrimiento de su hermana, un recordatorio del sacrificio que había hecho para que todas esas almas pudieran volver a encontrar la paz. Si los liberas, quizás puedas encontrarme, dijo Gisela, su tono vulnerable y súplica entrelazada con un eco de esperanza. Doña Marta sabía que no podía dudar. Con una determinación renovada, comenzó a murmurar palabras antiguas que resonaban en su memoria, fórmulas que su abuela le había enseñado. Eran invocaciones, oraciones que llamaban a las almas a liberarse, a unirse al ciclo natural de la vida y la muerte. Mientras hablaba, los rostros de las almas comenzaron a cobrar forma, sus ojos fijos en doña Marta, reflejando miedo y deseo. Las sombras a su alrededor se retorcían, como si intentaran devorarla por interrumpir el equilibrio que mantenía a esos espíritus cautivos. Don Luis, ahora silente, observaba la escena con una mezcla de desprecio y temor. «Estás cometiendo un error», gritó, pero su voz se perdió en el clamor creciente de las almas liberadas. Cada palabra de doña Marta ahora construía puentes entre los mundos, fragmentando la oscuridad que los mantenía prisioneros. De pronto, un rostro familiar emergió entre la niebla de visiones, una mujer de largo cabello oscuro, su hermana mayor. Su presencia ardía con fuerza y tristeza. «No creas que esto acabará así», la mujer murmuró, su voz como un cuchillo cortante. Era una advertencia. El precio de la liberación aún estaba por cobrar, y las sombras no se detendrían sin luchar. Las almas empezaron a rodear a doña Marta, y con cada uno de sus gritos, la energía en la sala se tornó más densa. Las risas burlonas de don Luis se convirtieron en lamentos, mientras la casa misma se estremecía, crujía, como si quisiese expulsar a aquellos que habían estado invitados en su seno pero que nunca deberían haber estado allí. Una bruma oscura comenzó a emanar del espejo, girando en remolinos que ocupaban el aire. Doña Marta sintió el terror calando en su piel, sabía que la lucha había comenzado.
El precio de liberar a las almas podría ser su propia vida, pero el amor por Gisela le empujaba hacia adelante, a medida que las imágenes de la tragedia comenzaron a superponerse, la verdadera naturaleza del horror se reveló. Las sombras de la mansión parecían cobrar vida, absorbiendo el sufrimiento acumulado a través de los años. No, gritó mientras retrocedía, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó sobre ella, una ola voraz de desesperación que amenazaba con devorar todo a su paso. Entonces, en medio de la tormenta, un grito resonó. No era de terror, sino de un profundo dolor, el alarido de una alma que finalmente había encontrado la libertad. Pero su liberación trajo consigo una consecuencia devastadora. Las sombras se dividieron, y con una violencia aplastante, algo antiguo y poderoso se liberó en la sala. Lo que había permanecido encerrado se desató, y un eco de risas siniestras llenó el aire, parecía que la casa misma se burlaba de su intento. ¿Qué criaturas habían regresado a la vida? Las almas liberadas fueron solo el principio. Doña Marta sintió que el pasaje a la salvación se convertía en un sendero hacia su perdición. Gisela, gritó, pero el eco no llegó a su hermana, pues la oscuridad había proporcionado su respuesta. Ahora ya no solo era un rescate, era una lucha por la propia alma, la pelea que había comenzado hace mucho tiempo. Y en ese instante de horror palpitante, se dio cuenta de que lo peor aún estaba por venir. ¿Qué demonios había liberado y qué precio tendría que pagar para salvar a su hermana? La noche aún no había terminado, y la verdadera batalla comenzaba. La oscuridad en la sala se espesó, se podía casi palpar. Doña Marta escuchaba murmullos, ecos de almas en pena que ahora eran un ruido ensordecedor, un coro de lamentos que desgarraba su valentía. Cada grito resonaba en su cabeza, como si le exigieran un sacrificio por lo que acababa de desencadenar. El espejo temblaba en su marco, vibrando con la energía liberada, y las imágenes comenzaron a girar como un torbellino. Entre las sombras, los rostros de aquellos que habían quedado atrapados se llenaban de desesperación. Doña Marta sintió el sudor correr por su espalda. No había vuelta atrás. ¿Qué has hecho?, gritó don Luis, su voz ahora teñida de pánico. Pero su reproche se enterró en el caos creciente. La casa parecía cobrar vida, exhalando un aire viciado, y la bruma oscura empezaba a arrastrar las sombras hacia sí, como una tormenta que devora todo a su paso. Marta sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta, sus ojos chocando con los de la mujer de su pasado, su hermana mayor, cuyo rostro reflejaba una mezcla de tristeza y furia. No deberías haberlo hecho, gritó la imagen fantasmal, gesticulando en desesperación. Su mano se alzó y, en un giro macabro, comenzó a señalar hacia el espejo. Con cada movimiento, las almas que habían sido liberadas se arrastraban hacia el cristal, forzadas a regresar a su prisión. Las risas siniestras aumentaron de volumen, como si la casa misma reía de la tragedia que se desataba. Doña Marta sintió un pulsar oscuro en su pecho. Algo la llamaba, y aunque el instinto le decía que huyera, se mantuvo firme. La imagen de Gisela iluminó su mente en ese instante. Si había una posibilidad de salvarla, debía enfrentar lo que había liberado. Conozco tu dolor, gritó, desafiando a los fantasmas. Ustedes también merecen descansar. Al decir esto, una luz tenue comenzó a emanar de su cuerpo, como si las palabras fueran un faro de esperanza en medio de la tormenta. Las sombras dudaron, tambalearon por un instante, pero en un parpadeo, se lanzaron hacia ella con una ferocidad renovada. La sala tembló, y doña Marta se sintió como un pez atrapado. Las almas, ahora convertidas en monstruos retorcidos, avanzaban hacia ella, sus ojos negros como abismos llenos de rencor. La casa, que había sido testigo de tragedias y secretos, ahora se convertía en un campo de batalla. Entonces, en medio del miedo y el caos, una figura emergió. Era un niño de ojos grandes y llenos de tristeza, uno de esos rostros que doña Marta había visto en sus visiones. Se acercó, y la oscuridad parecía retorcerse a su alrededor. ¿Por qué no me ayudas?, susurró el niño, su voz un hilo delgado que atravesaba el tumulto de lamentos.
Algo en esa pregunta resonaba profundamente en el corazón de Marta. Yo haré lo que pueda, respondió con voz temblorosa. Sintió que su corazón se aceleraba, sudor frío se despeñaba por su frente, pero antes de que pudiera pensar en alguna acción, la figura de don Luis resurgió, ahora transformado, los ojos desorbitados y su risa distorsionada resonando por toda la habitación. Ya no hay salvación, gritó, acercándose, su rostro mostrando una locura que le liberaba de cualquier humanidad. Debes unirte a ellos. Con movimientos convulsos, las almas liberadas comenzaron a avanzar, unidas en su propósito. Sin embargo, el niño seguía allí, sus ojos suplicantes anclados a los de doña Marta, anhelando un final que ella podía ofrecer. La esencia del amor, la desesperación y el sacrificio giraban a su alrededor, rodeándola como una tormenta. Si te quedas te perderás, le advirtió una de las sombras, susurrando al oído, y doña Marta sintió como esa amenaza paraba el tiempo, cada segunda aumentaba la urgencia de su decisión. El niño seguía adelante, su mano extendida hacia ella, mientras las sombras la arrastraban hacia la oscuridad, el eco de los lamentos la rodeaba, susurros advirtiendo de la decisión que debía tomar. Y en ese instante crucial, Marta comprendió que la batalla no era solo por Gisela, sino por su propia alma. Podría enfrentar su destino y encontrar la fuerza para liberar no solo a su hermana, sino a sí misma. La oscuridad continuaba orbitando, y el tiempo se agotaba. Marta sintió el aire cargarse con una intensidad casi eléctrica, cada latido de su corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra. El niño, envuelto en un aura de esperanza, se mantenía firme a su lado. Pero las sombras, voraces y descontroladas, no cesaban su avance. Gritos ahogados, ecos de un sufrimiento antiguo, llenaban la habitación mientras las criaturas abiertas afilaban sus garras. Marta, gritó el niño, su voz ahora un ruego. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. La urgencia en su tono hizo que la mente de Marta se disparara hacia su hermana, Gisela, atrapada no solo en el espejo, sino también en la oscuridad que ahora los rodeaba. Necesitaba encontrar una forma de romper el ciclo, de liberar a aquellos que clamaban por ayuda. Las sombras se abalanzaron, sus rostros distorsionados de odio y tristeza. En un arrebato de valentía, Marta se giró hacia ellas y alzó las manos, las palmas abiertas como si atraparan la luz titilante que emanaba de su ser. Ustedes no están solos, gritó. La paz es posible si tan solo nos dejan. Con cada palabra, el aire vibraba y parecía unirse a su deseo. Pero las criaturas seguían acercándose, su voracidad creciendo. Don Luis, o lo que había sido alguna vez, resonaba en la penumbra. La sonrisa desquiciada se agigantaba, burlándose de su esfuerzo. Tu oferta es inútil, burlándose, avanzó. Su voz era un eco de la locura, un espejo roto de desesperación. La oscuridad siempre gana. En ese momento, un escalofrío sacudió a Marta, las palabras de don Luis no se le antojaban solo una amenaza. Eran la voz de los muchos que antes habían probado la desesperanza. Miró al niño, su mirada llena de fe, y se dio cuenta de que no iba a dejar que la tristeza consumiera su deseo de luchar. No, declaró, con una voz que parecía resonar más allá de las paredes de la habitación. No dejaré que el miedo me controle. Las sombras titubearon, como si se encontraran ante un rayo de luz en su tétrica existencia. Doña Marta fue invadida por una fuerza que no comprendía, una energía que parecía conectarla con cada alma atrapada en ese lugar. Su corazón se aceleró y, en el suspenso de la batalla, la oscuridad empezó a retroceder, como un cálido amanecer disipando la niebla de la noche. De repente, el espejo comenzó a vibrar de nuevo, y del espacio sombrío emergió una imagen, Gisela. Su rostro era un reflejo de sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Hermana, gritó Marta, estirando la mano con desesperación. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría alcanzarla, una fuerza oscura la arrastró hacia el abismo. Las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes, atrapándola entre chispas de dolor. La risa de don Luis resonaba, un eco incesante que llenaba el aire.
Únete a nosotros, Marta. Es tu destino. Los murmullos se volvían impetuosos, como un torrente de agua que arrastra todo a su paso. Los ojos de Gisela se ensombrecieron. No huyas, hermana. Debemos encontrar la luz juntas. Marta luchó con todas sus fuerzas, impulsada por el amor que sentía por su hermana. Cada grito en su corazón alimentaba su resistencia. El niño seguía ahí, sus ojos brillaban con un poder inquebrantable. Sin pensarlo, él alzó la mano y un fulgor brillante emergió de su palma, la energía se expandió, iluminando la oscuridad con una luz que quemaba como el fuego. «Únete a nosotros también», gritó el niño, y algo en su voz resonó, un hilo de esperanza que conectó sus almas. Marta sintió un tirón en su pecho, un llamado que hacían las almas atrapadas. La luz creció, empujando las sombras, mientras la risa de don Luis se convertía en gritos desgarradores, pero, en medio de la lucha, un nuevo sonido emergió entre el clamor, risas infantiloides y ecos de vida. Era un canto lejano, que reverberaba en el aire. Algo profundo y antiguo despertaba en la casa, como si las paredes mismas habían comenzado a recordar. Don Luis, mirando la luz que crecía vorazmente, comenzó a retroceder. No. Esto no puede ser, pero la verdad era que ya no había vuelta atrás. Justo cuando la luz estaba a punto de romper la oscuridad por completo, un grito desgarrador impactó el aire. La figura de Gisela fue tragada en un instante. Doña Marta quedó paralizada, sintiendo cómo la desesperanza la invadía. De repente, el niño se agarró de su mano y gritó: «No la dejes ir. Este es solo el comienzo». La luz palpitó y las sombras se arremolinaron, con un alarido ensordecedor. En aquel preciso instante, algo en el espejo se quiebra y una nueva imagen surge ante sus ojos. Un futuro oscuro, en el que su batalla apenas comenzaba, qué secretos revelaría el espejo, y qué nuevas entidades emergentes las esperarían. La noche en la mansión se convirtió en un ciclo interminable de gritos y sombras retorciéndose en una danza macabra. Doña Marta sentía el calor de la luz en su interior, una chispa de esperanza que luchaba contra el frío de la desesperación. La figura del niño seguía a su lado, iluminando un camino entre esa oscuridad abrumadora. Sin embargo, el terror de perder a Gisela se aferraba a su corazón como una garra afilada. «Marta, sigue adelante», el grito del niño resonó en sus oídos, infundiéndole la fuerza necesaria. Doña Marta respiró hondo, decidida. No podía permitir que la oscuridad le arrebataran a su hermana. Las sombras se agitaron, intentando cerrarse sobre ella, pero cada paso que daba era un grito de desafío. En un instante, la imagen en el espejo se tornó borrosa y luego comenzó a mostrar escenas más luminosas y esperanzadoras. Vio momentos de felicidad perdida, risas compartidas con Gisela, días de juegos en el jardín y promesas inquebrantables. Eran recuerdos que le dieron la fuerza para seguir, para atravesar la prisión del miedo que le había impuesto don Luis. «Recuerda todo lo que la une, todo lo que las hizo fuertes», susurró el niño, apretando su mano con firmeza. El ambiente comenzó a cambiar, la casa crujía al ritmo de la lucha interna. En un último esfuerzo, doña Marta alzó la mano hacia el espejo, concentrándose. «Almas atrapadas», gritó con toda su fuerza. «Escuchen. Aquí estamos para liberarles». Los murmullos del sufrimiento comenzaron a reflejarse de vuelta en el espejo, creando una corriente de energía entre ella y las almas que había despertado. Como un resplandor que se expande, la luz se hizo más intensa, despojando a la oscuridad de su poder. Don Luis se retorcía, como si sufriera al ver la luz que se formaba. «No puedes detenerme», gritó, pero su voz temblaba. Las sombras empezaron a dispersarse bajo la presión del resplandor. Doña Marta sintió que las almas atrapadas respondían a su llamado, abrazando esa luz. Fue un momento de conexión, un momento en el que todo se alineó. Ella cerró los ojos y permitió que el amor por su hermana, sumado a la fuerza de los espíritus, fluyera a través de ella. De repente, un destello, y las sombras comenzaron a gritar. Las risas y los ecos se convirtieron en una tormenta. La casa temblaba bajo la energía acumulada,
y Marta supo que el clímax de su lucha había llegado. Gisela, aguanta, gritó, y de repente, en medio de la confusión, vio la figura de su hermana de nuevo, atrapada entre dos mundos, iluminándose con el resplandor creciente. La luz creció, y un sutil brillo comenzó a rodear a Gisela. Sus ojos estaban llenos de esperanza y tristeza, y con eso, la conexión se hizo más fuerte. Nunca te he dejado, las palabras de doña Marta resonaron firmes ante la adversidad. Con su voz, dio fuerza a las almas atrapadas, llevando su amor y su determinación hacia Gisela. En un instante, la conexión se mostró tangible, un hilo de luz que unía a ambas almas. Doña Marta estiró la mano, el amor y la luz transformándose en un resplandor brillante. Libérate, hermana. Nosotros somos más fuertes juntas, gritó con todo su ser. Gisela sonrió, un brillo en sus ojos que prometía más de lo que había pasado. Con un destello, la luz se hizo intensa, y Gisela emergió, atravesando el espejo, dejando atrás la oscuridad. Las sombras de don Luis se disolvían, incapaces de resistir ante el poder del amor que ahora brillaba. Las almas que habían estado atrapadas empezaron a escapar también, liberándose de las garras de la mansión, uno a uno, mientras la casa crujía aún más, empujando a su oscuridad al abismo de donde nunca debió haber salido. No, gritó don Luis, su figura desvaneciéndose en la penumbra. Only un eco de victoria quedó detrás. Doña Marta, con su hermana a su lado, sintió un profundo alivio. Ellas no eran solo un reflejo del pasado, eran parte de un futuro nuevo. La luz brillaba con esperanza, el eco de los gritos había cesado, y la mansión estaba finalmente en calma, tomada de la mano de Gisela. Un calor envolvente las llenó. Habían enfrentado el horror y habían salido triunfantes. El amor había ganado. Mientras se alejaban de la mansión, doña Marta miró hacia atrás una última vez. Podía sentir que los ecos de las almas liberadas danzaban en el aire, agradecidas, finalmente en paz. Había pasado por el fuego del terror, pero había encontrado la luz en su oscuro corazón. Nunca más estaré sola, susurró, y la brisa le respondió con un susurro cómplice, como un eco de todas las viejas historias que ahora se habían escrito en el viento. Habían sobrevivido, no solo a la oscuridad, sino a sí mismas. La historia de doña Marta apenas comenzaba, y con cada paso, la libertad la guiaba hacia nuevas avenidas, con el amor de su hermana al frente, pero recordando las noches oscuras, una sensación de urgencia fluyó en su mente. ¿Y si los peligros aún acechaban desde las sombras, esperando un nuevo comienzo? Después de todo, un eco nunca deja de retumbar. Ahora, ¿tú qué harías si te enfrentaras a tus propios monstruos? No esperes para unirte a nosotros y estar atento a nuevas historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque esto importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo sin pensarlo, este es el momento de mostrar tu apoyo.